de la mañana. Se espera que el presidente que eligió la Asamblea Legislativa para asumir ese cargo en la Corte Suprema de Justicia lo haga alrededor de las 8 de la mañana. Un dato nada más, que la Sala de lo Constitucional declaró inconstitucional su elección. Luego, a partir de ese suceso, la Asamblea fue y se amparó en la Corte Centroamericana de Justicia. La Corte puso en suspenso la orden judicial o el resultado de esa, digamos, sentencia judicial que era de inconstitucionalidad, y luego la misma Sala de lo Constitucional, y es largo explicar esto, ¿no?, pero hay que hacerlo, dijo que era inaplicable lo que decía la Corte Centroamericana de Justicia. En pocas palabras, se espera que hoy Ovidio Bonilla, presidente electo de la Corte Suprema, según la Asamblea Legislativa, pero inconstitucional su elección según la Corte Suprema a través de la Sala de lo Constitucional, asuma hoy la presidencia de la Corte. Esto en sí mismo, Alex, Eric, es un hito en la historia salvadoreña porque no ha ocurrido. Algunos se me acercan y me dicen, Jorge, ¿no estás asustado por lo que está pasando? Otros me dicen, bueno, esto es parte de la democracia y es parte de las pruebas que tiene que tener el sistema. Pero el presidente Funes volvió a hablar sobre esto el fin de semana y me parece muy oportuna su declaración para analizarla y debatirla. Cuando se le pidió a él una explicación de qué estaba pasando, esto fue lo que él dijo el sábado estrenando su programa de radio. El problema siempre ha sido político y la vía jurídica se ha utilizado justamente para darle viabilidad a un problema político. ¿Dónde se origina este problema? En la pérdida del poder y del control de los órganos del Estado por parte de la derecha parlamentaria, por parte de Arena. En marzo del 2009, Arena pierde el control absoluto que tenía sobre las instituciones del Estado, porque pierde el control del Ejecutivo. Arena controlaba antes el Ejecutivo, la Asamblea Legislativa, construía la mayoría necesaria para pasar las leyes que le convenían al gobierno y que le convenían al partido, controlaba también, a través del control que ejercía sobre la Asamblea Legislativa, la Corte Suprema de Justicia, el Ministerio Público, la Fiscalía General de la República. Por su parte, durante la última... Bueno, ya solo como análisis es interesante lo que dice el presidente, nada más que viniendo de la voz del presidente de la República, eso adquiere ya pues otro matiz. ¿Cómo ve o en qué se basará el presidente para hacer una afirmación tan fuerte, tan grave, tan determinante como la que dijo el sábado? Bueno, aquí también me pongo el sombrero de funcionario de gobierno y también de académico. No puedo estar más de acuerdo con el presidente por dos razones. Primera, por lo que estamos viendo en el estudio. Es decir, la disputa del control del aparato estatal es un área privilegiada de las élites para controlar y para ejercer poder. Históricamente nunca ha habido ese problema en El Salvador. ¿Por qué? O sea, porque históricamente cuando ellos controlaban todo, ¿qué disputa iba a haber? O sea, simplemente ponían a la gente más adecuada, inclusive en todas las esferas del gobierno. Ahora, con este cambio estructural que ha habido, con este nuevo juego democrático y a partir del 2009, la situación cambió totalmente. El libro que nosotros hicimos de la posición oficial del gobierno sobre los cambios, que por cierto lo comentamos acá, ¿no?, que analizamos los 3 años, ¿cuál es el cambio político fundamental que ha ocurrido en El Salvador en la administración del presidente Funes? El cambio ha sido bien simple, la forma de gobernar. Y la forma de gobernar se expresa en 3 cosas. Uno, por primera vez en la historia reciente de este país, ¿no?, los sectores tradicionales de poder, las élites, no tienen influencia directa sobre el aparato estatal, sobre el gobierno. Primera vez que el presidente, los funcionarios públicos, y ahí se lo puedo dar fe yo, no respondemos a intereses de grupos económicos, ni tampoco a intereses de grupos políticos. Por primera vez. Y eso duele, como decimos en el libro. Claro, ese es cambio. El cambio que lo siente ¿quién? ¿Quién siente ese cambio negativamente? El que pierde control. Y hay gente que ha perdido control en este país sobre el Estado. Ahora, lo mismo ocurre no solo en Ejecutivo. En ese sentido, la disputa, yo obviamente no soy abogado y a veces no entiendo tanto enredo jurídico. Lo que sí sé es que en el fondo, como dice el presidente Funes, el tema institucional es un tema, no es un tema jurídico, es un tema político. ¿Por qué? Porque lo que está detrás, ¿qué es? La disputa de las élites económicas y políticas por el control de la Asamblea Legislativa y por el control de otros puestos. Eso es lo que hay. Pero a ver,
En este caso, digamos que el orden de las palabras sí afecta, digamos, el concepto o el significado de una oración. El presidente dice que este es un problema político, el de la disputa por el poder o el de la pérdida del poder por parte de la derecha. Vamos a decir de que normalmente es un concepto aceptado que las élites económicas se ven o se han visto representadas mayoritariamente a través de la derecha, en este caso del partido Arena. Pero el presidente lo que dice es que este es un problema político en el cual se utilizó una herramienta jurídica a partir de la pérdida del control. Hay otros, y usted ya los escuchó, que dicen que este es un problema que empezó siendo jurídico, que ahora ya se volvió político, pero empezó siendo jurídico porque están al medio una elección de la Corte Suprema de Justicia por parte de la Asamblea, una demanda en la Sala de lo Constitucional y una sentencia judicial en este caso, sí, que la Asamblea Legislativa se niega a acatar porque la considera que invade sus funciones, porque considera que riñe con la Constitución, etc. No hay ahí un punto, digamos, secretario, como para cuestionar la tesis del presidente de que esto sí tiene un origen jurídico, que es la falta de la Asamblea, la falta de disposición de la Asamblea de acatar un fallo judicial que está ahí. No, Jorge, porque el origen político está antes. El origen político es la no aceptación de Arena de cómo quedó la Corte. Es que el problema ahí está. Si Arena estuviera de acuerdo con los magistrados que le dijeron, no hubiera hecho ninguna bulla. El problema es que esa gente que está ahí, como yo no participé en su elección, como yo intervine, no estoy de acuerdo. Ahora, porque el mismo, ¿y qué pasó en el 2016? Pues, y no fue lo mismo exactamente, ¿no? Y en 2006, Arena, teniendo mayoría, no eligió antes del tiempo. ¿Y qué élite dijo algo de económica? ¿Qué medio de comunicación dijo algo? Bueno, algunos dijeron apenas. Allá no hubo problema constitucional. ¿Por qué? Porque no hubo problema político, no hubo conflicto de élite. Hoy sí. El mismo procedimiento hecho por distintos partidos, en una vez es constitucional, es bueno, y en otro no es bueno. ¿Qué es lo que dice esto? Que hay un problema político. Si las élites políticas y económicas están de acuerdo cómo se reparte el poder, no hay conflicto. Pero si dice, no, esto no es bueno para mis intereses. Entonces yo recurro y trato de cambiar esa situación. En ese sentido es un tema político. Ahora, eso no significa, claro, que tiene una dimensión jurídica y que la dimensión jurídica ha sido complicando. Yo digo, no entiendo, pero estoy claro de que hay un problema ahí, que hay que resolverlo. Pero lo que sí es cierto es que no nos vengan a dar acá todo con el dedo diciendo que es un tema fundamentalmente jurídico cuando es un tema fundamentalmente político.